Bueno, nosotros vamos a hablar sobre esta autora Mercedes Rodoreda, que nació en 1908 en Barcelona y murió en Girona en 1983. Es considerada una de las escritoras de la lengua catalana más influyentes de su época. Su producción abarcó muchos géneros literarios, pero ella se destacó especialmente en la novela. Fue ganadora de múltiples premios literarios y se destacó como una lectora apasionada y como autodidacta con amplia cultura literaria. Mercedes Rodoreda fue conocida por su faceta novelística, pero demostró su flexibilidad y grandeza al mostrarse también como una excelente cuentista. La autora tuvo que exiliarse en varias oportunidades y así también fue que se fue entrecortando su carrera como escritora. Su vida fue atravesada por la Guerra Civil Española y por la Segunda Guerra Mundial. La guerra fue uno de los ejes conductores en su vida y en sus obras. Durante su exilio centró su talento en escribir cuentos, porque eran más breves, y por medio de este género también canalizó las historias como un previo ensayo a sus futuras novelas. Sus cuentos se ven influenciados por el género fantástico y con toques personales góticos. A su vez, se ven temáticas recurrentes como contextos de guerra, exilios, miedo, y juega también con la imaginación entre lo real y lo irreal. Ella impone una mirada personal en sus narraciones. Adquiere una importancia clave el pasado, que se manifiesta como una visión trágica, confusa, de desamparo y desencanto en sus relaciones amorosas. Algunas de sus influencias en sus cuentos fueron Edgar Allan Poe, Lovecraft, Borges, Cortázar, Faulkner, Chekhov, Hemingway y Virginia Woolf. Nosotros vamos a abordar el análisis de 4 cuentos, los 2 primeros, Noche y Niebla y Una Noche Oscura, que los va a abordar María, y los 2 siguientes, que los voy a trabajar yo, que son Lluvia y Parecía la Seda. Bueno, vamos a presentar un poco los ejes a partir de los cuales vamos a leer los cuentos. Sobre todo, el eje principal es el fantástico, como decía Rocío, y nosotros nos centramos en algo que la crítica no tuvo tan en cuenta, como son los elementos góticos, recursos estilísticos de los que ella se sirve para dar cuenta de esta narrativa del trauma atravesada por su vida por la Guerra Civil Española y por la Segunda Guerra Mundial. Sus cuentos abordan esos contextos, por un lado; por otro también para darnos cuenta de los mundos personales, interiores, de mujeres que están en soledad, que tienen encuentros traumáticos en el amor, con la muerte. Sobre todo, bueno, estas coordenadas, ¿no?, que aparecen de la guerra, que aparecen estas narraciones, del amor como una guerra interna, de la vida y la muerte, y la presencia gótica aparece en la noche. Sobre todo la noche está muy presente como un lugar donde en realidad se hace la claridad. Entonces están estos elementos fantásticos y góticos que borran las fronteras entre lo oscuro, la claridad, borran la frontera entre lo real y lo irreal, entre la vida y la muerte. Y creemos que es para dar cuenta de ambientes muy sórdidos y siniestros, que esos ambientes sucedieron en la vida real
en el momento histórico en el que estaba viviendo la autora. Entonces nos preguntamos qué es lo irreal, qué es la locura y la cordura en un mundo atravesado por la guerra, por la muerte, por los campos de concentración, donde las personas llegaban al punto de la animalidad. Entonces, en ese contexto, la autora utiliza estos elementos para abrir ese abismo, esa grieta donde se cuela lo insólito, donde no sabemos si el protagonista está muerto o vivo, de repente está muerto y de repente está vivo, esos amores espectrales, fantasmales, y bueno, y cómo el mundo interior se proyecta en el mundo exterior. Y bueno, voy a empezar con el primer cuento, que se llama En una noche oscura, que trata de un soldado que está en el campo de batalla, y lo primero que él nos empieza contando es sobre el amor, un amor que pareciera ser irreal, pero que ahí está, una mujer que está presente en su vida, con la que él tuvo un encuentro amoroso, que fue algo inesperado que se dio en ese horror del campo de batalla, que se llama Loki, esta mujer que él dice que es la mujer más hermosa y más tierna que conoció en toda su vida, y esa sed infinita de amor que él tiene durante tanta tragedia. Acá está muy presente la noche, él aparece durante la noche en la casa de ella, sin saber cómo llegó. De repente se encuentra en la habitación, donde no entra ni la claridad ni el viento, y eso es dicho con toda naturalidad. Loki, esta mujer amante, dice: me hicieron nacer para que solo viviera por la noche. Entonces, él dice que es un camino que él no conoce, pero el cual él atravesó, este lugar de ensueño como un refugio para esa tragedia que él está viviendo, y ahí aparece también todo el tiempo la mirada, los ojos, la importancia de la visión, que es esa visión gótica que nos viene a querer poner en cuestión también nuestras normas, nuestra realidad. Y él dice también que estaban todos ahí peleando en nombre de la patria, de los ideales, de la libertad, que todo eso perdía sentido. Él había visto caer a muchos compañeros y él tenía esa creencia permanente de que por cada soldado que cae nacen otros, se multiplican otros, ¿no? Y todo el tiempo hablaba de estar ahí como si en esa habitación, en la oscuridad, con esa mujer, viviendo el amor, él vivió, pudo ver, tuvo claridad, y en cambio en ese campo de batalla están todos juntos, todos amontonados, peleando contra el enemigo, con ojos que... los ojos sin ver de tanto mirar, dice. Y habla del agotamiento, la sensación de animalidad. Eso aparece mucho también en estos cuentos sobre la guerra y el horror, la sensación de animalidad o de invisibilidad. Y él solo quería dormir y solo quería estar con esa mujer. Y también presente esto de los desengaños, como decía Rocío, lo de la visión desencantada de la vida. Y él se consideraba valiente por haberse permitido ese amor,
pero que él sabía que lo fundamental de la vida humana era el permanente desengaño. Y bueno, y ahí nos comenta cómo en el medio de todas esas explosiones, muertes, disparos, él de repente escuchó el sonido de un río, lo escuchaba pero no lo veía, iba por entre los árboles, sentía el frescor del río, las hojas de los árboles sacudidas por el viento, también esa presencia de la naturaleza es también un elemento gótico, la naturaleza con sus fuerzas extrañas que se mezclan con la muerte, generan esa sensación de atmósfera extraña, de atmósfera con elementos maravillosos. Entonces él de repente toma conciencia de que cómo podía estar siguiendo un río o escuchando un río si en realidad en ese lugar, en ese campo de batalla, no había más que desierto, no había tampoco árboles, no había nada de todo eso que él estaba sintiendo, lo del rumor del río, pero él estaba seguro de que era así, y que por más que él se alejara, el río seguía estando presente y lo seguía guiando, y ese río fue el que lo guió a esa mujer, Loki, y bueno, con ella tuvo un encuentro amoroso, donde él no habla de la guerra porque dice que ella no lo comprendería, ¿no? Que a pesar de ese contexto, de los cañonazos, de las explosiones, ahí no entraba eso, en ese ambiente gótico, sino que ella tenía una voz suave y era pura ternura, y que por más que era una habitación donde no entraba la luz, la claridad estaba y la atmósfera era suave. Así que en un momento dice, las cosas difíciles de explicar es mejor dejarlas o tomarlas otro día, un día que no sepamos qué decir. Y este tipo de literatura viene justamente a poner al lector en eso que no se puede decir, de lo indecible, de lo que está más allá, ¿no? Siempre como estas conciencias que cuestionan ese mundo tan siniestro que supuestamente estábamos en la era de la razón, y como si nos acostumbráramos a lo inhumano. Entonces, bueno, finalmente él termina en el hospital muriéndose, también ahí encuentra una enfermera, la enfermera que la está cuidando, y él se pregunta, ¿se puede conservar la energía y la entereza en medio de tantos, y no termina de decir qué, tantos muertos, tanta tragedia, tantas ruinas, que es esa atmósfera que nos transmite ese cuento? Entonces él lo único que quería era reencontrarse con Loki, pero resulta que se estaba muriendo, y todo el tiempo presente la sangre como un río, ese río que él escuchaba. Él había querido escaparse, pero ahí es cuando narra el momento de su muerte. Me entró un sueño tan fuerte como nunca lo había tenido, y la sangre se le escapaba a borbotones como de la cárcel de sus venas, ahí como un momento de liberación. Cuando pensé que tal vez estaba muerto, ya lo estaba. Es como si nos estuviera hablando. Definitivamente no sabemos si ese momento del río era como un momento en que él ya estaba muerto, como un alma divagando y se encontró con el amor que había deseado toda su vida y no había encontrado. Deja ese lugar a la duda, a la vacilación de la que nos habla Todorov, que no llegamos a resolver. Ese momento fuera del tiempo, fuera del espacio. Entonces me han dejado
muy solo con el hombre muerto que era yo. Y él ahí de nuevo, relacionando con el río, tratando de encontrar a Loki que no la encontraba, y con la noche oscura todo en torno. Después, bueno, de nuevo ese suave rumor del río, ese río que se le metió por los ojos y que fue a metaforizar su vida. Esto nos presenta en este cuento esta autora, y nada, y nos lleva a reflexionar sobre estas cuestiones fundamentales de la vida humana, como son el amor y la muerte, son una constante en su narrativa. Bueno, por último de esta tanda voy a leer Noche y Niebla. Voy a analizar. Me olvidé de decir que estos dos cuentos lo que tienen en común, además de estar en un contexto de guerra y de guerra, también es que los narradores son masculinos, son personajes masculinos, a diferencia de los otros dos cuentos que va a analizar Rocío. En Noche y Niebla se trata de una prisión, de un hombre que está en prisión y que ya siente que no es más un ser humano, como si se estuviera aferrando a los últimos rasgos humanos que quedaran y a los recuerdos de humanidad antes de esa prisión. Es un campo de concentración donde ya no hay personas, sino justamente sombras, como fantasmas en un mundo. Y también está el eje de la muerte en vida, porque esta gente está como muerta en vida, son como zombies, que ya no sienten, que son maltratados permanentemente por sus verdugos. Y el cuento arranca con la metáfora del vientre materno. O sea, ahí está, se diluye también ahí la oposición o la frontera entre nacimiento y muerte, como si la muerte fuera un nuevo nacimiento, como si en el momento ese de desear la muerte se deseara volver a ese lugar tan oscuro y tan húmedo como es el vientre materno. Si todos los que estamos aquí pudiéramos volver al interior de un vientre, la mitad moriríamos pisoteados por los que querrían ser los primeros. Un vientre es cálido y oscuro y cerrado, como si en ese momento de nacimiento también pudiera haber una competencia, una lucha por a ver quién llega primero. Como que muchas veces en ese lugar tan siniestro del campo de concentración, hacerse el muerto salva la vida, pasar desapercibido. Bueno, cuenta su experiencia con otro personaje que también es tremendo, de tanto que fueron torturados, cómo quedan animalizados, cómo este compañero de celda cayó después en la muerte y él deseaba que se murieran, como si quisiera que ese mundo se terminara. Y él lo que más tenía era hambre de todo aquello que era la vida, que es la humanidad, hambre de gente, tenía hambre de gente, tenía hambre de árboles, de viento, de aire puro, que mientras que él estaba ahí había otros lugares donde había todo eso que él añoraba. Y vuelve a un momento de la infancia donde él había, en un juego por saber cómo sobrevivían los peces fuera de la pecera, como que sometió a una tortura a los pececitos y sin querer uno se le murió, lo sacó del agua y no lo devolvió al agua a tiempo y se terminó muriendo, y que no era su intención, pero así sucedió. Y así se sentía él en ese momento en esa celda, porque a él también lo sacaban de esa habitación y lo torturaban y lo devolvían. Dice, me devolvían para que me rehiciera.
para después volver a apalearlo, a golpearlo. Y ahí, bueno, él recordaba un retrato que él había visto en un momento, que fue en su último rato de libertad, cuando lo agarraron, cuando lo hicieron prisionero, un retrato de una mujer. Él se imaginaba que volver al mundo, si toda esa gente que estaba ahí volviera al mundo, sería como una procesión de sombras, porque ya no eran humanos. Entonces, bueno, él habla del retrato de esa chica que no había conocido, pero la vio en ese retrato y le quedó grabada el mechón de pelo que tenía en la frente, en la cara. En este cuento aparece todo el tiempo también la importancia de tener el rostro descubierto en la vida. Él tenía una obsesión con ese mechón de pelo que le caía en la cara y le generaba mucha angustia. Y ahí nos genera a los lectores esa sensación de angustia que no lo dejaba respirar y que era las ganas de correrle el mechón para verle la cara. Sentía un deseo violento de echarlo para atrás con la mano y dejar la cara libre y desnuda. Aquella cara que es la última cosa humana que he visto. Era eso lo que él deseaba y era lo único bello que le quedaba en ese mundo donde la tortura y la muerte eran permanentes, donde a él le parecía un exceso pensar en ese mundo de la libertad. Él decía que una vez que ya estaban ahí, después de haber vivido todo eso, ya no eran humanos y cómo podía rehacer su vida. Habiendo pasado por todo eso, habiendo visto morir a tanta gente. Bueno, y después, ¿cómo podría ser padre habiendo pasado por todo eso? Y después, bueno, cuenta situaciones donde él termina también de manera trágica, haciendo algo desafiante que lo llevó a la muerte. Y bueno, también ahí el tema de la visión, de los ojos, del rostro, de alguien que cuando él lo golpeó, lo miró y ahí pareciera como que se horrorizó. Entonces él se pregunta, ¿qué debía de haber visto en mis ojos? Si hubiera podido arrancármelos, como que él sentía que estaba ahí por un gran malentendido, que nada tenía sentido en esa guerra, que él ni siquiera tenía una causa por la que luchar si salía. Él no era comunista, dice, ni él era simplemente un ser humano que cayó ahí, él dice, por un malentendido, y que ni siquiera sentía deseos de venganza, que ese hombre que dio la orden de golpearlo, él ni llegó a verle el rostro, también de nuevo esto el rostro. Cuesta odiar a un hombre si no le has visto nunca la cara. El mismo día de la orden de su prisión, que es el mismo día que vio el retrato de esa mujer, son como, eso le quedó grabado, el rostro de la mujer y el hombre sin rostro que era su verdugo. Y por último, bueno, se da cuenta que no podría volver a empezar, entonces dice que él antes de eso su vida era tener un horizonte de exámenes, de terminar el servicio militar, del final de la guerra, pero que él sentía que todo eso era un escaparse de algo irremediable que era la muerte. Tal vez la muerte se instala dentro de los seres mucho antes de acabarlos, y los vuelve invisibles, y los ojos solo resbalan por ella, la dibujan, ser una cosa, como el día del retrato para aquel hombre sin cara que odié tanto. Esto sí, lo del rostro es fundamental, lo de esconder o mostrar el rostro ante lo que sucede, esconder el rostro ante el horror y mostrar el rostro ante el amor y la vida.
Entonces termina deseando volver al interior de un vientre, volver a ese momento de oscuridad pero a la vez de protección. Y se imagina ese mechón de pelo que el viento lo corre y lo deja ver el rostro del amor de eso humano que vio en ese retrato de esa mujer. Y bueno, esos son los dos cuentos en este contexto de guerra y amores espectrales. Ahora le doy paso a Rocío para que nos analice los últimos dos cuentos. Bueno, en los cuentos Lluvia y Parecida Desea se presentan dos personajes femeninos que arrastran traumas, que transgreden los límites emocionales con la realidad y desafían la razón. Se presenta un juego con el tiempo. Es como que se borra la frontera entre la luz, la oscuridad, el interior, el exterior. Estas narraciones presentan la transgresión entre los límites morales y sociales. En Lluvia, por ejemplo, el primer cuento que voy a analizar, la protagonista es Marta. Comienza con la descripción de un lugar maravilloso, una descripción exhaustiva de un lugar hermoso, perfecto, de contención, donde ella se siente cómoda, donde tiene todo, ella cuenta, el narrador cuenta en realidad, que tiene una vida tranquila, con un buen trabajo, con un departamento hermoso, pulcro. Se pueden ver elementos muy representativos en este cuento, como el espejo. Es una temática que es muy recurrente y que en este cuento se utiliza como un símbolo del paso del tiempo, en el que ella se mira constantemente. También se utilizan elementos de la naturaleza, como las flores, se utilizan como símbolo de felicidad, de belleza, ante una situación traumática que tuvo en el pasado, y ahí se mezclan algunos ejes como el tiempo, pasado, presente, ese tiempo que influye en el ahora, ese trauma que trae del pasado, que es la pérdida de un amor y un aborto que realizó hace 4 años. Eso conlleva la opinión pública, la parte moral, bueno, también ese antiguo amor lo perdió en un contexto de guerra, pero también ella enfrenta una guerra interna, una guerra entre ese pasado que no la deja avanzar y ese presente en el que ella encontró un confort y no se quiere, no lo quiere cambiar, no quiere avanzar. Esa relación entre el amor y la muerte, esa relación amorosa que la traumatizó. Después también ella empieza a contar ese ideal de hombre que es Alberto. Alberto es ese personaje que aparece en el cuento, el personaje con el que ella había organizado una cita ese día, y ella lo describe como un hombre ideal, como una persona buena, simpática, responsable, pero que a la vez a ella le surge en ese momento un vacío existencial. Ella se siente vacía, ya nada la consuela, ella pone en duda, o sea, si esa relación va a ser fructífera, en un futuro cómo va a ser, si la va a dejar, si no la va a dejar. Ella siempre muestra ese miedo a
a la pérdida que ya sufrió en un pasado, bueno, ella todo el tiempo muestra ese miedo que la lleva a huir de esa situación. Ella prefiere escapar de esa situación nueva para mantenerse en ese presente tranquilo, en ese departamento, con ese trabajo, con ese grupo de amigas, con esa vida que ella logró alcanzar después de ese trauma que tuvo hace un par de años. Y bueno, cuando ella escapa se presentan varios elementos góticos también, como fenómenos atmosféricos, la lluvia, por ejemplo, que en este cuento simboliza la tristeza, la soledad, la desgracia del personaje de Marta, y se presenta como un ámbito de oscuridad, de escapatoria, donde ella huye, y el departamento, el lugar donde ella vive, se presenta como un ámbito idealizado, el ámbito de confort, ¿no? Se comienza a describir un ambiente en el exterior, ¿no? Cuando ella escapa de la situación, un ambiente oscuro, frío, gris. También utiliza el lenguaje de guerra como, en un momento ella dice, el cielo parecía de plomo. Como que en el cuento a la vez se ve ese enfoque de guerra que la autora le da a sus novelas y a sus cuentos, ¿no? Bueno, Marta, al final, huyendo, camina en la noche, porque estos sucesos góticos transcurren, como decía María, generalmente en la noche, en lugares oscuros, fríos, desoladores. Bueno, ella termina caminando, escapando, caminó durante 4 horas, y ya estando segura de que no se iba a encontrar con esa cita, vuelve a su departamento, desanimada, triste, rendida, decide embriagarse, se embriaga como símbolo también de oscuridad, de tristeza, de melancolía, se queda en su habitación sola, pensando, y pone en juego, se empieza a hacer preguntas, y ahí pone en juego si pasó o no en realidad todo eso, se muestra desde la fantasía, se hace preguntas, piensa si existió, si no existió esa situación, o si en realidad pasó y ella trata de borrarla. Bueno, claramente en este cuento podemos ver el exceso, en donde se borra esa frontera entre la luz y la oscuridad, esa lucha del interior que tiene Marta, todo ese peso que lleva en esos espacios de encierro, ¿no? Desde el interior de ella y desde ese departamento que la abriga, en donde ella está segura, donde ella no se quiere mover. Bueno, y después, el otro cuento que es Parecida de Seda, también la protagonista es una protagonista mujer, una señora mayor, ella lo narra en primera persona, y también surge esto del amor y la muerte, esos ejes que se mezclan entre el pasado y el presente. Algunos elementos góticos son esos personajes como que aparecen sirvientas, solas, que la sociedad las trata cruelmente. Bueno, en este cuento aparece una costurera, también con una vida muy sola, triste, con una historia desgarradora. Es más, en un momento dice como que es invisible ella se siente invisible ante la sociedad, que nadie la ve, y que ni el sepulturero que trabaja en el cementerio la ve, hasta que ella se acerca a comer a la tumba, y ahí el sepulturero le llama la atención. Bueno, este cuento transcurre en un cementerio, que es un ámbito típico del gótico,
Ella está rodeada siempre de tumbas dentro del cementerio, donde se centra la intriga de este cuento. Esto se puede asociar a la superstición, al miedo. La protagonista termina adueñándose de una tumba, teniendo en cuenta que ella pierde a un amado que es enterrado lejos de donde ella vive. Entonces, como es una costurera que no tiene muchos recursos y no tiene la plata para viajar a verlo, decide apropiarse de esta tumba y llevarle flores y rendirle homenaje, pensando que, imaginando en realidad, porque ella sabe que no está ahí, sino que está en otro lado, su ser amado, y ella le lleva flores. También hay una relación con la naturaleza, ¿no? Acá las flores se representan como el consuelo de ella, porque ella se siente consolada llevando esa mata de yerba con flores amarillas todos los días a la tumba, y a la vez también, en el mismo cementerio hay un árbol de olivo que ella abraza como un objeto de contención, el lugar donde ella se puede esconder cuando tiene miedo. Bueno, básicamente hay como un límite entre lo real y irreal. Ella como que sabe que no está ahí su ser amado, pero a la vez lo cree, tapando el nombre de la persona de la tumba. Se juega también con la fantasía, o sea, desde cuando ella está en el departamento, en su vivienda, ella ve representada en la pared una mancha que media terrorífica, con forma de rostro. Ella le habla a esa mancha, se desahoga, no le tiene miedo. Pero a la vez se presenta como algo turbio, oscuro, como producto de su imaginación. Algo fantástico. Esa mancha que luego desaparece, ¿no? Cuando ella ocupa su cabeza con otro problema, cuando aparece el ángel, ella deja de ver esa mancha por las noches. Y todo lo que le sucede por las noches. También aparece este rasgo del gótico de la transgresión moral, de la religiosidad, donde ella intenta siempre rezar y nunca termina porque la aburre, porque se distrae. Pero siempre ante cualquier conflicto o miedo o desesperación que ella presenta, enseguida pide ayuda a Dios, como algo bueno. Bueno, cuando se acerca el Día de los Difuntos, ella decide dejar de ir al cementerio, y ella siente desesperación cuando deja de ir al cementerio, siente como esa adicción que no puede dejar de ir, que no puede vivir sin ir a ver esa tumba. En este cuento, igual que en el anterior, se presenta ese espacio de encierro. En este caso es en el cementerio y en el interior de la protagonista. En el cementerio transcurre el suceso donde aparece el ángel, un ángel que se presenta como terrorífico, un ángel con alas oscuras, que se está desplumando. Ella levanta sus plumas, que parecían de seda porque eran muy suaves. Ese ángel la persigue, ella corre, pasa todo un proceso de susto hasta que ella logra escapar del cementerio. Vuelve a su casa, y bueno, ahí es donde no vuelve a ver a la mancha porque su mente está ocupada pensando en ese ángel, pensando si fue real, si no fue real, si fue producto de su imaginación. Y ella ve, ella imagina un carro en el cielo en donde los espíritus malos caen y los buenos se van al cielo.
caen como ángeles. Entonces se ve representado en este ángel ese pasado que irrumpe nuevamente, o constantemente, mejor dicho, en este cuento, y borra esa frontera entre pasado y presente, porque al final ella deja de tenerle miedo a ese ángel y piensa o afirma de que ese ser amado que ella perdió es ese ángel. Ella lo ve en ese ángel. Y ella se siente contenida, ella siente que ese ángel oscuro al final le trajo luz a su vida. Se ve representada la muerte al final del cuento de la protagonista, cuando dice: el ángel que debió adivinarlo me envolvió con sus alas sin apretar, y yo, más muerta que viva, las toqué para encontrar la seda, y me quedé allí para siempre, como si no estuviera en ninguna parte, prisionera. Esa prisión que ella cuenta es como una liberación, en realidad es su muerte, el ángel vino para llevársela, pero queda eso, ese juego que presentan ambos cuentos, ¿no? Que hay verosimilitudes, que nos llevan a nosotros como lectores a pensar algunas cosas como reales, pero después juega con esa contradicción, ¿no? De lo irreal, del ángel, de la fantasía, de la imaginación. Bueno, lo que podemos resaltar de estos cuentos es esos ambientes de oscuridad que ronda desde la moral, desde el exceso, la transgresión, lo oscuro, lo inquietante, que todos los sucesos suceden de noche. Eso básicamente es lo que pudimos interpretar de estos cuentos. Lo disfrutamos mucho y también acá María estuvo buscando desde su fase artística algunas pinturas que la autora produjo en vida. Y nos vamos despidiendo mostrando algunas imágenes de sus pinturas que también nos llevan a pensar un poco en este análisis que estuvimos haciendo entre lo gótico, ¿no? Lo irreal, las mujeres que se ven reflejadas. Mari, ¿querés agregar algo más? No, está bien. Bueno, espero que les haya gustado. Sí, también en las pinturas se ve reflejado esa exploración de la condición humana, de, de esto, ¿no? Que también en este momento que estamos viviendo tan, tan gótico, donde, donde lo más humano que es el contacto y el abrazar y el estar, compartir se volvió peligroso. Entonces, bueno, pensamos que todas estas grietas que se abren, que nos presenta la autora, nos ayudan a elaborar estos contextos tan, tan extraños. Y bueno, disfrutamos mucho la materia y un abrazo grande a todes, a todos, a todas, y nada, que sigamos en este camino de la vida y la literatura. Éxitos, y un placer trabajar con vos, Mari. Igualmente, Ro, besos.